para todos. Mi nombre es Andrea Estefanía Martínez Chimá. En la siguiente presentación realizaremos la sustentación del informe acumulativo de cada una de las actividades desarrolladas en el curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. En la presente sustentación hacemos presencia de los estudiantes Julián Andrés Martínez, Karen Melissa Vanegas y mi persona Andrea Estefanía Martínez, con el grupo número 35. Inicialmente en la etapa 1 hicimos el reconocimiento de la comunidad y de las unidades 1, 2 y 3. Por su parte, identificamos que la compañera Karen Vanegas reside en el municipio de La Unión, Antioquia, el compañero Julián Martínez en el municipio de Medellín y mi persona Andrea Estefanía en el municipio de Puerto Boyacá. Por su parte, identificamos las problemáticas presentes en estas comunidades, como por ejemplo la compañera Karen Vanegas identificó el suicidio, el compañero Julián Martínez la falta de albergue para personas vulnerables en Medellín y mi persona Andrea Martínez, hogares de condición de extrema pobreza. Seguidamente realizamos el mapa conceptual donde identificamos los conceptos de las unidades 1, 2 y 3. Por su parte, en la unidad 1 identificamos lo que tiene que ver el concepto de comunidad y sociedad, identidad y el fortalecimiento comunitario, donde hicieron presencia autores como Bauman, Tonis, entre otros. En la unidad 2 resaltamos los conceptos de comunidad, psicología cultural y cibercultura, donde identificamos conceptos de los autores como por ejemplo Cubero y Santa María de 2005. Y en la unidad número 3 identificamos los conceptos, lo que tiene que ver con potenciación, empoderamiento psicológico, resaltando los conceptos y los conceptos de Morales y Banda del 2015. Seguidamente identificamos la problemática seleccionada a profundizar durante el desarrollo del curso, que fue los riesgos en la salud mental en los adultos mayores en el departamento de Antioquia debido al confinamiento por el COVID-19 por parte de la compañera Gloria. Como podemos ver, los adultos mayores presentan la mitad de las víctimas por el COVID-19, puntualmente el 75%. Esto es citado por Barreto 2020, el cual es citado por Vargas 2020, respecto a que aumenta la presión psicológica en esta población. La afectación mental de los adultos mayores en gran parte es originada por la sobreposición al acceso de información sobre la tragedia de la pandemia y los riesgos para este tipo de población tan vulnerable. El problema de esta población resulta ser aún más delicada al tener en cuenta que el adulto mayor muchas veces asume las problemáticas de salud mental de forma silenciosa. Esto es citado por Bedoya 2020 y por Vargas 2020, porque no socializan con el resto de la familia o se reservan el estar angustiados o preocupados. Esto comúnmente lo vemos en los grupos de familia que tenemos como integrante un adulto mayor. Muchas veces ellos, para no preocupar al resto de la familia, se reservan el sentir de las emociones que pueden tener en este caso por la pandemia. Ellos, por no generar preocupación en la familia en cuanto al estado de su salud mental, prefieren muchas veces quedarse callados. Bueno, yo les voy a comentar sobre los actores de la problemática. Los actores de la problemática está comprometido el gobierno nacional con su decreto y políticas que se generen, la población adulto mayor, que es en realidad la directa afectada, las familias y la red de cuidadores. Vamos a conocer también entonces cuáles son los factores que se generan en la comunidad. Dentro de esta problemática se encuentran los diferentes factores y entre ellos están el factor cultural. Colombia ha sido un país donde nuestra cultura ha sido afectiva. Hemos sido personas que estamos en el núcleo familiar bastante amplio y eso es, pues como se dice, un antecedente cultural bastante importante. Nos encontramos por primera vez algo que va en contra de nuestra cultura, como ir a visitar, estar pendiente de los adultos,
Entonces es algo cultural que se había generado y que va en choque. Los factores económicos, ya que esta nueva realidad genera que se aumenten costos. Un ejemplo sería el costo de desplazamiento de los adultos mayores, ya que no se podría utilizar transporte público con ellos, sino que tendría que generar transporte privado, consultas médicas privadas, y todo eso aumenta los costos. Los factores políticos, a nivel político se ha tenido que decretar normativas de restricción y de cuidado de la población adulta. Inicialmente había iniciado con un aislamiento desde el 31 hasta el 31 de mayo, pero se aumentó hasta el 31 de agosto y se seguirá ampliando. Los factores históricos, en la historia reciente no había habido un factor histórico de referencia en este momento, por lo que se generaría este nuevo ítem como tal. Vamos a conocer lo que es el árbol de problemas que se identificó en la actividad, que serían en las raíces. Encontramos lo que es el aislamiento, el difícil acceso a la salud, que ya había sido difícil desde antes, pero se agudiza en este momentico. La restricción por parte de las normativas de gobierno, esas serían las raíces del problema. El problema sería en realidad el aislamiento, y con esto se generaría el aumento de afectaciones mentales en un casi 30%, ya que se aumenta la angustia, la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad y la depresión. Vamos a conocer ahora los acontecimientos precipitantes, que serían las medidas restrictivas de la movilidad por el aislamiento, el exceso de información que se ve en los medios, que es un bombardeo constante de malas noticias, el temor por el bienestar de las familias, donde se genera ese estrés de poder enfermar al adulto mayor, el cuidado, ya que se aumenta la dificultad para hacerlo, y la falta de interacción social, ya que se tienen que aislar a los adultos y esto aumenta el riesgo psicosocial de los mismos. En la etapa 4 nos encontramos con la infografía grupal y análisis crítico de los acontecimientos desencadenantes, el cual nos lleva a identificar la potenciación, el empoderamiento psicológico, el sentido de comunidad y potenciación comunitaria. El análisis crítico de los acontecimientos desencadenantes nos dice que la salud mental se conceptualiza como la presencia de bienestar emocional, psicológico y social. Por tanto, la preocupación frente a las afectaciones mental de los adultos mayores frente al confinamiento por el COVID-19 en el departamento de Antioquia aumenta día tras día. A raíz de esta problemática en los adultos mayores se han desencadenado múltiples afectaciones como lo son el estrés, la depresión, aumento de enfermedades crónicas, tristeza, ansiedad, angustia, entre otras. Apartado que fue citado en el 2020. En este sentido, es importante determinar el empoderamiento como un acto que ocupa un lugar primordial en la psicología comunitaria, denotando a la vez una orientación valórica y un proceso con componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Citado por Rappaport 1981, Zimmerman 2000, Zimmerman y Rappaport 1988, el cual ha sido señalado como una de las fundamentales para el desarrollo y la transformación, en este caso la salud mental de los adultos mayores. El empoderamiento como propuesta hacia los acontecimientos precipitantes de la problemática permite a los adultos mayores, que son la identificación y el fomento de las capacidades y la promoción del bienestar, más que la curación de problemas o la identificación de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las influencias del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas, Zimmerman 2000, incrementando la satisfacción y confianza de los individuos, ya que se pueden reconocer los efectos o resultados que ocasionan las propias acciones. Aumenta la creatividad porque se reconoce la autonomía con que se desenvuelve el ser humano y se reduce la resistencia al cambio, ya que las personas se encuentran involucradas. Chacola, Parra y Sánchez 2008. En los acontecimientos desencadenantes encontramos los siguientes. Utilizar tapabocas y si presenta síntomas de gripa, evitar el contacto con un adulto mayor. Propiciar el ejercicio físico adecuado a sus características, edad, estudios, terapias y tomar el sol desde ventanas o balcones.
Compartir con ellos a través de juegos, historias, televisión, ocio o prácticas en la cocina. Mantener las rutinas de aseo, sueño y alimentación. Ofrecer mecanismos para la orientación, tales como calendarios y relojes. Fomentar el empoderamiento psicológico como vía fundamental para el desarrollo y la transformación de la salud mental de los adultos mayores. Proporcionar información clara sobre los protocolos de actuación y la duración de medida de confinamiento. Promover medidas para facilitar el contacto social, ya que este es un recurso imprescindible. El no tenerlo o no activarlo se asocia con ansiedad inmediata y con angustia a largo plazo. Proporcionar, facilitar recursos de entretenimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.